bomba de tiempo contra el ecosistema. Canciller venezolano se refiere a la alarmante inseguridad de su país. Argentina ensaya nuevas fórmulas para paliar el desempleo. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Algunos de los 30 sobrevivientes del accidente ferroviario de Canadá se encuentran en delicadas condiciones de salud. Entre los trenes que chocaron se hallan por lo menos 3 cadáveres. Mazda Allegro. Aquí quería llegar. El choque de 2 trenes subterráneos el viernes por la noche en Toronto dejó un saldo de 3 muertos y 30 heridos. El único sobreviviente todavía atrapado en el choque de los trenes fue llevado en la madrugada de hoy al hospital. El reporte del portavoz de la policía indicó que la colisión se produjo entre 2 trenes que se dirigían hacia el sur, entre las estaciones de St. Clair West y DuPont. Todas las personas atrapadas que tenían posibilidad de sobrevivir fueron auxiliadas, pero afirmó que el desastre es tan grande que podría haber víctimas en el interior. Los trabajadores de rescate se esforzaron por liberar a los pasajeros atrapados mientras se arrastraban debajo de los trenes en medio de un asfixiante calor de 40 grados centígrados. Mazda Allegro. Aquí quería llegar. Con el mismo saldo de 3 muertos, tuvo lugar otro accidente ferroviario en Austria. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. En Austria, un tren que transportaba 200 pasajeros cayó a un barranco alpino. El tren se descarriló y cayó montaña abajo en el momento que cruzaba un puente que se dio en medio de un deslizamiento de tierra. La locomotora y 3 vagones del expreso Viena-Bregenz cayó unos 40 metros en el barranco cerca de Bludenz, 600 kilómetros al sureste de Viena. El maquinista del tren y un niño de 6 años figuran entre los muertos. Los oficiales de rescate informan que las operaciones de salvamento se dificultan debido a las severas tormentas que afectan el lugar. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Se complican los conflictos laborales en Panamá. Hoy los trabajadores de la única refinería del país anunciaron un paro de 48 horas. La crisis que empezaron los sindicatos bananeros amenaza con convertirse en una cáscara peligrosa para la economía y la estabilidad social de los panameños. El presidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, dijo que estaba listo para dialogar con los trabajadores huelguistas sobre las propuestas reformas laborales que han desatado violentas protestas en la última semana. Pérez Valladares, dirigiéndose a la nación por radio y televisión, anunció también cambios parciales a la legislación sugerida por su gobierno después de reunirse con jefes sindicales que habían negociado las reformas originales con jefes empresariales. Los jefes sindicales con los que Pérez Valladares habló se unieron a la huelga después de que los legisladores hicieron cambios de última hora en las reformas. Por lo menos 3 personas han muerto y cientos han sido arrestadas, la mayoría de ellas el viernes pasado, en los enfrentamientos entre la policía antimotines y los manifestantes, después de que estos últimos bloquearon el tránsito vehicular en las principales vías de la capital y la segunda ciudad del país, Colón. La famosa hidrovía que se construye en Brasil y cuyo propósito es comunicar a 5 países de América Latina puede significar un certero golpe contra el medio ambiente. Como si fuera poco el propósito de reanudar las pruebas nucleares que amenazan la vida marina en el Pacífico Sur, en el Brasil, uno de los más grandes pantanos del mundo, se encuentra en peligro de ser alterado en su fauna silvestre, debido a un proyecto que construiría una ruta comercial acuífera que atraviesa 5 países latinoamericanos. El plan es conocido como hidrovía y tendría un costo de $1 billón. La construcción se iniciaría en las cabeceras del pantano pasando por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Defensores del medio ambiente dijeron que esta vía acuática afectaría irreversiblemente la biodiversidad del área, que se encuentra esparcida en 140.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en el desagüe más grande del mundo. El canciller venezolano Miguel Ángel Bureli Rivas, quien se ha distinguido como un amigo de Colombia dentro de su país, estuvo esta semana en Bogotá. Con él hablamos en torno de algunos problemas que, como la inseguridad, han generado un clima de malestar en Venezuela. El drama de Venezuela no es solo la desigualdad económica, es también la impunidad.
afirmó el canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas en su visita por Colombia, en la que no solo habló de la política fronteriza, sino también de la situación que atraviesa el vecino país. Venezuela ha heredado una situación difícil en todos los campos, pero sin duda el de la inseguridad es posiblemente el problema más acuciante que tiene el gobierno y está tratando con los recursos de que dispone de neutralizarlo. El drama del país no es solo la desigualdad económica, es la impunidad debido no solo a la deficiencia de las policías, sino a la licencia de los tribunales. Nosotros no tenemos propiamente una crisis económica porque tenemos muchos recursos para explotar, cada uno de los cuales podría cubrir el déficit que actualmente tenemos. Nuestro problema es de naturaleza financiero y ético, ambos juntos, que se beneficiaron de la concurrencia de la política y la economía que generan en cualquier parte la corrupción. Es injusto todo lo que se ha dicho en ese punto. El vicecanciller venezolano es un gran señor, un grande amigo y uno de los más expertos diplomáticos que tenemos. El hecho de que él vaya a una embajada muy importante, digna de su categoría profesional y humana, no significa que haya ningún roce. Eso lo hemos hecho de perfecto acuerdo. En las noticias sobre disparidades y conflictos internos no tienen ningún fundamento. El ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, acaba de lanzar nuevas medidas para controlar el desempleo. Un paquete de medidas para combatir un desempleo sin precedentes y mejorar las finanzas públicas en Argentina va en la buena dirección, pero sus efectos recién empezarán a sentirse a mediados del próximo año. El presidente Carlos Menem dijo el jueves que Argentina destinará en los próximos 18 meses unos 1.500 millones de dólares a programas de empleo y de alimentación. Entre tanto, los especialistas indican que la inversión social del gobierno no compromete los disminuidos recursos presupuestarios con los que cuenta el gobierno para 1995, ya que muchos de esos programas ya están en marcha y por lo tanto incluidos en el presupuesto. Asimismo, señalan que de esos fondos anunciados muchos serán gastados en 1996 y no en lo que resta de 1995, periodo en el cual el gobierno debe cumplir con un exigente superávit fiscal de 2.800 millones de dólares para cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino se encuentra en estos momentos renegociando una reducción de esas metas, pero los anuncios más aplaudidos fueron los del ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien decidió 4 medidas. La primera, reducción gradual hasta 1996 de los aportes patronales hasta un 80%, una de las medidas más pedidas por las empresas. Segundo, acción contra la evasión impositiva, que según cálculos oficiales llegaría a 8.000 millones de dólares anuales. Tercero, impulso de leyes de flexibilización laboral. Cuarto, aumento de la base imponible de los que tributan el impuesto a las ganancias a partir de 1996. Las autoridades salvadoreñas iniciaron hoy la repatriación de los restos de las 65 víctimas del peor accidente aéreo ocurrido en el país esta semana. Más noticias del mundo en el siguiente segmento informativo. Los fuertes vientos desviaron de su trayectoria a cientos de paracaidistas del ejército estadounidense durante un salto de exhibición, acelerando su descenso y arrastrándolos por varios metros ante la mirada aterrada de los espectadores. Al menos 27 de los militares sufrieron lesiones. Los 271 paracaidistas de la División Aérea 82 del ejército estadounidense cumplieron esta maniobra como parte de una convención anual que se celebra en un pequeño campo aéreo, situado a unos 30 kilómetros al suroeste de Salt Lake City. Pese a las lesiones, el mayor Reuben Johnson dijo que el evento sirvió como una oportunidad valiosa de entrenamiento para los militares. La estrella de cine Kevin Costner dijo en una rueda de prensa en Australia que no estaba orgulloso de que la película Water War tuviera un presupuesto de 200 millones de dólares. Es la película más costosa de la historia del cine. A las preguntas de si valió la pena personalmente rodar la película de Water War, Costner respondió que no valió la pena. El actor estaba en Australia para promover el film antes de su estreno local el próximo 14 de septiembre. Honestamente es muy sospechosa una película que haya costado tanto dinero y aunque participe en ella tengo mis dudas, dijo Costner. 11 personas murieron cuando la policía brasileña y algunos trabajadores rurales desprovistos de tierra se enfrentaron en una remota zona en la frontera con Bolivia. 9 colonos, entre ellos un niño y 2 oficiales de policía, murieron en los enfrentamientos, según un comunicado del gobierno del estado de Rondônia. 53 colonos y 11 oficiales de policía
resultaron heridos y 355 personas fueron arrestadas por la policía en una población cercana, dijo un portavoz del gobierno estatal. El cuerpo de una azafata que cayó de un avión sobre las cumbres de los Andes fue recuperado, según informaron las autoridades. Equipos de rescate de la policía divisaron el cadáver de Lilian Almada, de 26 años, en la cordillera de las altas cumbres de los Andes, cerca de Córdoba, cuando sobrevolaban el área. El accidente ocurrió durante un vuelo interno de Interaustral, cuando la puerta de atrás del avión se abrió, dijo la policía en la ciudad de Córdoba. La mujer que estuvo en el centro de la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973, defendiendo el derecho de las mujeres al aborto, ahora cree que el aborto es erróneo, según confesó a los reporteros. Jane Roe, cuyo verdadero nombre es Norma McCorvey, dijo a Fox Television que cree que el aborto es incorrecto, y añadió que simplemente tuve que asumir una posición en pro de la vida en cuanto al derecho de las mujeres al aborto. McCorvey, quien ahora tiene 40 años, ha renunciado a su empleo en una clínica de abortos en Dallas a comienzos de esta semana y se acaba de bautizar como cristiana renacida. Desde su creación, el Seguro Social ha protegido a los colombianos motivado por su compromiso con la gente. Actúa con responsabilidad en sus programas de protección laboral. Participe del servicio Protección Laboral Seguro. No corra riesgos. En protección laboral, el Seguro Social. Empresarios holandeses se encuentran en nuestro país dirigiendo programas de capacitación que, según los expertos, permitirían ensanchar los mercados nacionales. Las oportunidades para los comerciantes colombianos interesados en exportar a la Unión Europea van en aumento, y así lo demostró el seminario sobre mercadeo y estrategia de exportaciones organizado por ProExport y la CBI de Holanda, que hoy fue clausurado. La CBI, Centro de Estímulo de Exportaciones para los Países en Desarrollo, asesoró el seminario, brindando estrategias de mercadeo para optimizar las exportaciones colombianas. En este seminario hemos tenido una excelente participación por parte de empresarios del sector exportador. Están asistiendo a este evento 76 empresarios de diferentes sectores especializados. ProExport Colombia está desarrollando varios programas de apoyo a empresas colombianas, con el objetivo de incentivar la participación de productos nacionales en mercados internacionales. Precisamente uno de ellos es el área de desarrollo comercial, especializada en la capacitación comercial, que hoy ya ha rendido buenos frutos. Actualmente se están exportando productos colombianos a Europa Occidental y si el mercado de las empresas colombianas respecto a otros países mejora, veremos que Colombia tendrá más éxito al exportar, por ejemplo, a través de los Países Bajos. Holanda, un país bajo que engrandece el comercio colombiano con sus experiencias. La Asociación Nacional de Industriales tiene motivos, según dice, para temer por los síntomas de deterioro de sus principales indicadores. En el contexto internacional, la situación no es muy clara. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. ¿Hemos ganado o perdido? Esta es la gran inquietud que los empresarios de América Latina les ronda en la cabeza después de su primer semestre de actividades productivas. Para México, que continúa en primeras bocas y en primeras planas, después de su crisis, la confianza en su mercado bursátil cada día crece. Así como a los exportadores, el ángel de la guarda les sigue ayudando a poner más productos en distintos mercados del continente. Pero más abajito los manitos están sus colegas colombianos, que han tenido que enfrentar a distintos diablos económicos que los quieren echar a la olla. Contrabando, falta de demanda, carteras morosas y el alto costo del dinero son joyitas encerradas en una voz de alerta para todos. En la financiación hay una pérdida definitivamente de competitividad del empresario colombiano, porque si usted paga en los mercados internacionales como productor intereses del 10, del 12% máximo, y aquí tiene que pagar intereses reales del 25%, la diferencia es muy grande para poder competir con los productos importados. Sin embargo, no crea que solo toca el mundo de arriba. Usted y su bolsillo sufren aquí en la tierra. Uno empieza a darse cuenta de que antes de pronto se podía dar el lujo de irse a los almacenes X o Y echarle al carrito un montón de cositas que pues, no eran necesarias, pero que eran muy buenos por ahí para un fin de semana, uno o comérselas o bebérselas. Ahora uno dice, no se puede, y va dejando esas cosas a un lado. Eso va obviamente afectando al productor nacional. 4 meses más para ver cómo cierra la economía y su bolsillo. Mientras tanto, y como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica.
También hoy en Mundo 3. Inesperado rechazo de Estados Unidos a las pruebas nucleares. Siguen las tensiones en los Balcanes. Insólito. Trío de hombres con SIDA asaltan bancos para llamar la atención del gobierno italiano. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. El considerado el deporte más lindo, el atletismo, ha tenido una semana maravillosa con los mundiales de Suecia. A continuación, algunos de los principales resultados. El cubano Iván Pedroso, quien fuera despojado del récord mundial en salto largo por supuestas irregularidades en la medición de la velocidad del viento, revalidó su condición como el mejor al imponerse en Gotemburgo. El estadounidense Michael Johnson es el primer hombre de la historia en ganar, en el marco de una justa mundial, las pruebas de 200 y 400 metros planos. Martín Fis, de España, ganó por cuarta vez el título mundial de la maratón en la quinta oportunidad que la disputa. El mexicano Dionisio Cerón se encasilló segundo. La distancia de 42 kilómetros fue recorrida a 30 grados de temperatura en 1 hora, 11 minutos y 41 segundos. La estrella del tenis femenino, Mónica Seles, admitió hoy que se siente nerviosa ante su participación la próxima semana en el Abierto de Canadá. Seles, como se recordará, reapareció hace 2 semanas después de 2 años forzosos de inactividad que le impuso un desadaptado que la apuñaló por la espalda. Y del tenis, vamos al Gran Premio de Hungría en Fórmula 1. Cumplidas las jornadas clasificatorias para correr el Gran Premio de Hungría en Fórmula 1 mañana, el británico Damon Hill mantuvo la primera posición para la salida, aventajando a su compatriota y compañero de equipo en Williams, David Coulthard. El campeón y actual líder, Michael Schumacher, en Benetton, dificultosamente logró la tercera casilla y su futuro compañero en Ferrari, el año entrante, Gerhard Berger, se clasificó cuarto. Rubens Barrichello, de Brasil, partirá desde la casilla número 14. Hoy se ha dicho desde la Radio Nacional Española que Freddy Rincón, nuestro Freddy Rincón, vestirá el próximo campeonato español la camiseta del Real Madrid. Lance Armstrong se convirtió hoy en el campeón de la clásica de San Sebastián, también en España. Indurain fue noveno en esta prueba. Lance Armstrong, de Estados Unidos, ganó hoy la clásica de San Sebastián en España sobre 234 kilómetros. El italiano Stefano Della Santa arribó a 2 segundos y el astro y quíntuple campeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, llegó noveno con retraso de 1 minuto 50 segundos. El risaraldense Álvaro Mejía ocupó una modesta posición en esta carrera, que es la octava de las puntuables para la Copa Mundial de Ciclismo, cuyas clasificaciones siguen encabezadas por Johan Michu con 149 puntos. Estos son resultados del Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil. Corea del Sur, 13, Italia, 3 carreras. Estados Unidos derrotó 13-0 a Holanda. Taipei, 10, Canadá, 4. Cuba, 6, Australia, 1. Veamos otras noticias deportivas de las últimas horas. Fluminense definió por 3-2 la Copa de Campeones en Brasil ante Corinthians. El partido se pacta entre el campeón paulista y su similar carioca. En su gira por China, el mago de Flamengo, Romario, anotó goles. Regañó a Edmundo y usted traduzca lo que le dijo a Sabio. El cumpleaños 28 de Riddick Bowe contó con un insultante pastel que le llevó su rival Evander Holyfield. Sugiere la torta quién será el noqueado el 4 de noviembre próximo. Estos boxeadores se han encontrado 2 veces anteriormente. Sin embargo, el mensaje directo es la hermandad del deporte. Eric Cantona, quien no dejó duda de ser un gran patán, prueba ahora suerte en el arte de modelar. La verdad, luce mejor. Los clubes de fútbol Deportivo Cali de Colombia y Caracas de Venezuela se enfrentarán mañana en la capital venezolana, en el primero de una serie de partidos amistosos. Y ya que estamos en el fútbol, Diego Maradona volvió a abrir la boca a propósito del Boca. Como siempre, estuvo muy polémico. Se requieren hombres que las rompan para defender el título de Boca, dijo el viernes en una sesión de entrenamiento Diego Armando Maradona. Negándose a ocupar un discreto segundo plano, habló de mafia en el fútbol argentino, en el deporte. Este país está así, de mafiosos,
y lamentablemente los mafiosos están dentro del deporte, así que... ¿Quiénes son los mafiosos, Diego? No, si yo supiera te diría con nombre y apellido. Solidariamente pidió un compás de espera para el técnico Marzolini. Se refirió a su cariño y aprecio por Canilla y hasta definió como lindo el gol de Higuita. Le pega muy bien, Con sorpresa recibió el mundo la noticia de que finalmente Estados Unidos había rechazado los ensayos nucleares. Algunos observadores volvieron a hablar de lo que va del dicho al hecho. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, anunció que apoyaba una prohibición internacional de todos los ensayos nucleares, rechazando los consejos de sus asesores militares, que favorecerían por lo menos los experimentos de menor alcance. Clinton declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca que los Estados Unidos insistirían en una prohibición de las pruebas que abarcara todas las explosiones de armas nucleares. Clinton también dijo que establecería garantías concretas y seguras para definir las condiciones bajo las cuales Estados Unidos se suscribiría a una prohibición comprensiva de las pruebas nucleares. El debate candente en torno al acuerdo continúa respecto a la cuestión de si el trabajo prohibirá todas las pruebas o si permitirá un número determinado de experimentos. Clinton rechazó los argumentos de algunos funcionarios del Departamento de la Defensa que lo exhortaban a que buscara la excepción de las prohibiciones hidronucleares que tienen una potencia equivalente a 4 libras de TNT. En relación con este tema, hoy se presentaron en Nueva Zelanda algunas protestas. La decisión de Francia de reactivar sus pruebas nucleares en el Pacífico Sur tiene al gobierno de Chirac en el ojo del huracán. Un barco de la Armada neozelandesa partió hoy hacia el Pacífico Sur para protestar contra la decisión de Francia de reanudar las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa. El TUI, un pequeño barco de la Armada de Nueva Zelanda, se reunirá a una flotilla internacional de 30 embarcaciones cuando llegue a Mururoa en 3 semanas. Al mismo tiempo, el primer ministro neozelandés Jim Bolger y el ministro de Relaciones Exteriores australiano Gareth Evans dijeron que apoyaban el compromiso del presidente estadounidense Bill Clinton en relación al tratado de prohibición de pruebas nucleares y advirtieron que el gobierno francés no podrá contra la oposición mundial para realizar las pruebas nucleares. La presión seguirá creciendo y el presidente francés Jacques Chirac debe entender que esta advertencia no es algo que va a desvanecerse en el aire, agregó Bolger. El yerno del presidente iraquí Saddam Hussein, conocedor de sus secretos militares más vitales, prácticamente lo acaba de echar al agua, como se dice popularmente. Los problemas familiares del presidente iraquí Saddam Hussein pueden costarle caro. 2 de sus yernos, que hacían parte de la élite del gobierno, desertaron el pasado martes y empezaron una campaña para desestabilizar el gobierno, revelando sus secretos militares. Hussein Kamel Hassan y su hermano, el jefe de la Guardia Presidencial, expresaron en un comunicado de prensa que su deserción se produjo luego de fracasar en sus esfuerzos por crear un cambio y revertir la crisis del país. Pero hoy, en una rueda de prensa, los 2 desertores instaron al pueblo iraquí a respaldar los esfuerzos por terminar el largo control de Saddam Hussein, añadiendo que los cambios deben venir desde adentro del país y que en realidad no saben el papel que jugarán en el exilio para tratar de terminar el gobierno de su suegro y levantar las sanciones económicas de la ONU. De otro lado, en Irak, las protestas se han generalizado. La prensa oficialista lanzó sus ataques contra los yernos de Hussein, tildándolos de traidores a la patria. En conclusión, con familiares así, ¿para qué enemigos? Como quien dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bien, veamos este cable de última hora que llega de Managua. Sismólogos nicaragüenses anunciaron hoy que el volcán Cerro Negro fue colocado bajo una alerta de 24 horas debido a un alarmante incremento de la actividad sísmica. Bien, y pasando a otro tema, en Sarajevo, fuerzas enemigas trataron hoy fuertes combates, pese a los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia para poner fin a 4 años de sangrientas luchas étnicas. Aumenta el peligro de una guerra frontal en la ex Yugoslavia. Mientras artillería pesada, que incluye tropas y tanques, recorren la zona a plena luz del día, pueblos como Dubrovnik, históricamente de Croacia, son objeto de bombardeos. Al igual que Sarajevo, en donde 3 bombas hicieron impacto en áreas residenciales, hiriendo a una mujer y un hombre. Desde la mañana de hoy, se han escuchado aproximadamente 1.300 detonaciones en las primeras 3 horas de combates, entre rebeldes serbios, bosnios y croatas. Se afirma que la meta de la ofensiva del gobierno bosnio, al parecer, era tomar la ciudad de Danjibakov. Entre tanto, organizaciones internacionales de asistencia utilizaron un puente aéreo para comenzar a ayudar a miles de refugiados serbios que huyen de la ofensiva croata, quienes ahora están obligando a los croatas a desalojar sus hogares en la parte de Bosnia que controlan y en la propia Serbia. Y atención, tenemos cable de última hora Tegucigalpa.
Los ministros de Salud de Honduras, Guatemala y El Salvador se reunirán el lunes en la ciudad guatemalteca de Esquipulas en busca de mecanismos conjuntos para combatir el avance del mortal dengue hemorrágico en América Central. Y continuamos con más información. ¿Quién lo creyera? Ahora son los serbios las víctimas de una ofensiva relámpago y los damnificados a los cuales hay que suministrarles ayuda humanitaria. Miles de refugiados serbios de Krajina continuaron su éxodo dentro de la ex Yugoslavia. Una gran cantidad de camiones repletos de refugiados se veían hoy avanzando por la frontera de Bosnia-Herzegovina. Algunos refugiados se desplazaron al centro de Sabac, a 80 kilómetros de Belgrado, cargados de provisiones. El enviado especial de la ONU, Yasushi Akashi, dijo minutos después de la reunión con el presidente serbio Slobodan Milosevic que concentrará sus esfuerzos en proteger los derechos humanos, facilitando ayuda humanitaria desde todas las agencias de la ONU. De otro lado, católicos croatas en la ciudad de Ruma, al oeste de Belgrado, afirman que han recibido amenazas provenientes de los refugiados serbios de Krajina. Ante esto, la policía y los vecinos se han unido para proteger a los croatas de posibles ataques serbios. El multimillonario y excéntrico Ross Perot reapareció en la escena pública y sus palabras brotaron con un evidente tufillo de campaña política. El multimillonario estadounidense Ross Perot, quien afirma que la supervivencia de los Estados Unidos está en juego, inauguró su conferencia bajo el lema "Permaneceremos unidos", en la ciudad de Dallas, Texas. Se esperaba que 15.000 simpatizantes y casi todos los eventuales candidatos presidenciales, incluyendo el republicano Pat Buchanan, asistieran a la conferencia de 3 días nada más para discutir los temas de la nación. La posible participación de Perot en las elecciones presidenciales de 1996 tendría importancia para los candidatos rivales. Su participación como candidato independiente en 1992 fue un elemento clave en la derrota de George Bush, ya que dividió el voto de los republicanos. Nuevos choques surgieron este sábado entre la policía de Irlanda del Norte y manifestantes católicos. En la provincia de Londonderry, en Irlanda del Norte, manifestantes católicos se enfrentaron hoy a la policía cuando intentaban impedir un desfile de protestantes que celebraban 300 años de guerra religiosa. Varias personas resultaron heridas y otras 3 arrestadas, después de 30 minutos de enfrentamiento de la fuerza pública con los manifestantes. Un vocero del Sinn Féin dijo que ha sido uno de los más violentos enfrentamientos desde que se acordó el cese del fuego hace casi un año. El motivo de la celebración fue la conmemoración de un fallido intento de invasión dirigido por el rey católico James II en la ciudad de Londonderry. Este desfile también se realizó para confirmar el deseo de que la población continúe como un territorio británico y por ende protestante. Y esta es una noticia curiosa y triste. En Italia, un trío de hombres infectados con el virus del SIDA se ha dedicado a asaltar bancos para llamar la atención del gobierno en torno de las víctimas de esta enfermedad. 3 hombres con SIDA que han robado varios bancos y que saben que no pueden ser encarcelados de acuerdo con las leyes italianas, juraron hoy continuar con sus asaltos al descubierto hasta que reciban ayuda estatal. Denme trabajo, un lugar donde vivir y tratamiento y dejaré de robar, de lo contrario continuaré, dijo Sergio Mañiz de la pandilla del SIDA al diario romano La República. No hemos herido a nadie en ninguno de los asaltos a los bancos, dijo Ferdinando Atanasio, otro miembro de la pandilla, al diario La Estampa, tras una rueda de prensa ofrecida en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de la norteña ciudad de Amadeo di Saboya. El Ministerio de Justicia reaccionó ante las denuncias del público y anunció que espera presentar un proyecto de ley para evitar que se sigan produciendo estos hechos. Los hombres, conocidos por la prensa como la pandilla del SIDA, robaron bancos en el área de Turín sin usar máscaras, en pleno día y sin preocuparse por las cámaras de seguridad que los filmaban. Los pandilleros se llevaron 20 millones de liras en su más reciente robo. Bueno, y por hoy se nos acaba el tiempo. Mañana domingo volveremos con ustedes en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el canal 3. Más para ver. Buenas noches.